inicio a la última comunicación de este día, jueves 3 de octubre, de esta 28ª Semana de Estudios Romanos, con la doctora Graciela Sarti. La doctora Sarti viene por primera vez a esta Semana de Estudios Romanos también. No, segunda vez. Y su área de interés es la estética, la historia del arte, elementos importantes que también para el estudio del mundo romano ha sido muy importante, ¿no? Y eso también le da vivacidad a nuestros estudios y al complemento de la Semana de Estudios Romanos, que se diversifica, se amplía a otras áreas de interés. La doctora Sarti viene de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina, y nos va a presentar la exposición Visión del Natural, Éfrasis Arcadia, acerca del género paisaje en la época augustal. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, ante todo por la paciencia y por quedarse hasta tan tarde, cosa más que meritoria en todos los presentes. Hemos tenido una jornada terriblemente intensa. Muchísimas gracias a la universidad, al departamento, por esta gentil invitación, por recibirme, especialmente al doctor Raúl Bonocore, y por todas las gentilezas que nos están prodigando. Y también un agradecimiento particular por esta segunda invitación para quien en realidad viene a una reunión donde se dan cita tal cantidad de romanistas, epigrafistas, arqueólogos, historiadores tan importantes y con tanto trabajo, a quien llega desde un lugar un tanto liminar, este lugar de la historia del arte. Así que bueno, en el deseo de que esto les pueda resultar interesante, ya me lo dirán. Si ya no hay tiempo aquí será fuera, pero me lo dirán. En honor de la brevedad, porque realmente se ha hecho tarde, voy a omitir la parte inicial de este trabajo, la voy a glosar simplemente, y que tiene que ver con un lugar de la pintura romana en general, dentro de lo que son los estudios de historia del arte antiguo, que ocupa un lugar muy, muy peculiar, porque cuando se estudia el arte griego, se recurre una y otra vez, estoy hablando de los estudios generales, no de los estudios específicos, monográficos, particulares, sino de los generales. Cuando se estudia el arte griego, se recurre a la pintura romana para reponer la pintura griega perdida. Acá hay citas de los autores más conocidos, estoy resumiendo, y sin embargo se hace hincapié de que debería haber allí una peculiaridad romana que nunca está clara del todo, pero que el antecedente es griego, que lo que se está desarrollando en Roma, que un momento de gran desarrollo de la pintura es la Tardorrepública y la época augustal, que bueno, no tendría, se duda, digamos, de la especificidad. Y por otro lado, desde los estudios generales de arte específicamente romano, llama la atención que autores de fuste, o muy consultados, también polémicos como puede haber sido Ranuccio Bianchi Bandinelli, en un volumen utilizadísimo, que es el publicado por Acal, junto con Torelli, con la historia del arte de Etruria y de Roma, llega a decir, y esto sí lo quiero leer, contra esto voy a discutir, digamos, llega a decir que la pintura romana no representa más que un producto banalizado de la verdaderamente elevadísima cultura pictórica griega y que en Roma no había otra pintura que esa. Para concluir que el desarrollo de la pintura romana del siglo I no es sino el final de una cultura artística que ya no tiene nuevos impulsos. Plantearé aquí como marco que late detrás de una afirmación como esta, que no está aislada, hay otras, un preconcepto contra el cual tiene que lidiar el historiador del arte, que es este pedido de originalidad o de novedad, que es una mirada moderna. Bianchi Bandinelli falleció en 1972.
Digamos, todavía en esa época la historiografía del arte no era consciente del filtro moderno con el cual abordaba la producción de otras épocas. ¿Cuántas veces habré escuchado a Hugo decir en clase que en términos antiguos original es volver al origen? No tendría demasiado sentido hacer un juicio valorativo respecto de la producción del mundo antiguo en términos de originalidad. En todo caso, lo que nos debemos preguntar es por qué se produjeron las imágenes que se produjeron y cuál es la relación que tienen con el contexto específico, sean estas originales en el sentido de novedad o no, cosa que sería irrelevante. Esto por un lado. Por otro lado, respecto de los estudios generales sobre paisaje, que es un tema que me preocupó en otra época, estoy saldando deudas acá con este trabajo. Aproveché la invitación, la gentil invitación del doctor Bonocore para salvar algunas deudas en este feliz momento de la jubilación donde una puede volver a profundizar cosas que le habían quedado pendientes. Y una de ellas es la cuestión de la valoración específica del género paisaje en la pintura romana, del cual abundan muchísimos ejemplos, sobre todo en la pintura de la campaña, que quedó sepultada después de la erupción del año 79 y que salió a la luz, más algunos ejemplos de la metrópolis que aparecen en excavaciones, ejemplos bastante importantes. Y ahí llama la atención, por ejemplo, ¿no?, un autor muy interesante como es el español Javier Maderuelo, cuando hace la génesis del paisaje, que es su tema. Naturalmente toma el capítulo romano como el capítulo originario y sin embargo le niega a esa pintura donde abundan los paisajes el haber pertenecido a una cultura específicamente paisajística, porque está propuesto desde la teoría que para que haya una cultura específica del paisaje deberían haber 4 condiciones: que se produzca la efectiva construcción de vilas y de jardines con propósitos de deleite, abundan en Roma; que se produzca una literatura donde la descripción del medio natural y del paisaje abunda; que se produzca una pintura donde aparezca el término, esto que llamamos paisaje; y finalmente que aparezca un término que pueda sintetizar todos estos aspectos y conceptualizarlos de un modo acabado. Y allí es donde se le discute a esta pintura haber llegado a ese estadio, porque no pareciera haber ese término. Hay un término que lo utiliza Vitruvio en un famoso parágrafo, el parágrafo 2 del libro 5 del de Arquitectura, donde dice, bueno, las casas se decoran con pintura, topía, un término de origen griego, pero de escasa aparición en el ámbito latino, que no es griego, es una construcción latina adecuada. Maderuelo se apoya en la autoridad filológica de Ruiz de Elvira, ¿no? Y dice que es usado más como adjetivo y que no pareciera, ¿no?, cuajar. Cuando se traduce a Vitruvio, que él enumera todo lo que hay en los paisajes y dice, se pintan, topía, y el traductor suele poner allí países o paisajes. Hay una traducción muy vieja de finales del siglo XVIII, donde se tradujo por países, pero es que la primera definición de paisaje es fragmento de país en la pintura. Entonces, bueno, hay ahí una cuestión que me parece que debemos reconsiderar. En todo caso, me pregunto si acaso en todos estos autores que tienen una enjundia importante y con quienes no osaría compararme, esto he dicho sin ninguna soberbia, no están comparando con la noción moderna de paisaje. Será, por lo tanto, a propósito de este trabajo, recorrer muy rápidamente el aspecto literario, que ya ha sido en estas sesiones de alguna manera tocado a partir de un punto bastante importante, y hacer centro en 2 ejemplos muy señalados de pintura. Y elijo 2 ejemplos de la metrópoli. ¿Por qué? Porque también ha pesado sobre esa pintura un juicio a veces negativo respecto a que, claro, era pintura del ámbito privado que decoraba
las casas, la domus o la vila, donde pareciera que la calidad no era demasiado importante, donde a veces se copiaban originales griegos, y entonces también ahí aparece un juicio un tanto peyorativo, cosa que no puede aplicarse a ejemplos de la capital, de Roma, producidos en el entorno concreto del princeps, para construcciones de la familia real. Dicho esto, así rápidamente, paso sí a leer un poco un par de puntos. La creación de una Arcadia romana y la visión de la naturaleza. Como bien sabemos, la poesía bucólica remitió a la naturaleza desde su mismo nacimiento. Ya menudean en los idilios de Teócrito las menciones a la primavera y sus pasturas, a los bosques, los arroyos, las grutas y los rebaños. Este antecedente adquiere en las bucólicas de Virgilio una vis romana particular. Como ha señalado el doctor Bauzá, estoy trabajando con textos suyos, acá no, lo digo Virgilio y su tiempo, el imaginario clásico, Edad de Oro, Arcadia y Utopía, y traducciones e introducciones a sus traducciones propias. Como ha señalado Bauzá, si por un lado Virgilio designa a los poemas, las bucólicas, con un nombre griego, que para el latino daría la sensación de cierta distancia y de artificio retórico, por otro lado ensambla en ellos elementos de variada procedencia, tanto personales como míticos e históricos. En ese sentido no sería ningún dato menor el hecho de que esos ámbitos ideales constituyen una Arcadia de ecos epicureístas, órficos o pitagóricos. Estoy glosando al doctor Bauzá. Vamos a poner una imagen. Por ejemplo, esta, que está en el acervo MANN, es el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Bauzá ha distinguido entre una Arcadia geográfica precisa ubicada en el Peloponeso, tierra yerma con un clima nada benigno, y esta otra creada por Virgilio como paisaje espiritual e idealizado. El gozne entre ambos lo proporciona Polibio al describir a los árcades como virtuosos ante todo por el cultivo del canto, por su piedad ante los dioses. Es decir, que estaríamos ante un paisaje moralizado y poetizado. Además es muy lindo, vamos. Es decir, para el final por lo menos, no sé si esto, pero las imágenes que sean encantadoras. Este paisaje donde conviven junto a pastores músicos, dioses griegos y latinos, Pan, Silvano, ninfas y algún personaje histórico como Galo, resulta, en palabras de Miguel Dolch o Dolch, no sé si no se pronuncia Dolch, con cedilla, una primera conquista de la sensibilidad nacional, una bucólica itálica o latina enraizada en Grecia. Sin embargo, pese al innegable influjo que tendrán las bucólicas en la pintura parietal, resulta interesante explorar algunos aspectos de las geórgicas, que, como se verá, se han considerado ausentes o menos representadas por esta pintura. Me refiero a la opinión negativa, nada menos que de Paul Zanker, que luego voy a mencionar, donde echa de menos, bueno, pero parece que Augusto no logró convencer a los pintores de la importancia de la agricultura, no aparecen los agricultores en esta pintura. Trataré de matizar con todo el respeto y la admiración por la obra de Zanker. En la Geórgica Cuarta hay un pasaje que conviene perfectamente a una de las expresiones más usuales del paisaje pictórico romano, la cuidada descripción de un huerto y jardín propiedad del anciano Coricias. Dice el poema: era el primero en recoger rosas en la primavera y frutos en otoño, y cuando el triste invierno rajaba todavía las rocas con el frío y frenaba con el hielo el curso de las aguas, ya podaba aquel las hojas del tierno jacinto. La mención de tilos, pinos, olmos, perales, ciruelos, plátanos, está todo en el poema, evoca sin lugar a dudas la profusión de especies del Hortus Pictus romano. Un ejemplo, aquí hay muchísimos. A ver, me hago cargo de que por ahí para algunos son harto conocidos y para otros no, entonces está bueno que haya ejemplos. También un ámbito de placidez, de cultivo del lugar ameno, alejado del mundo citadino. Pero no se trata de mera enumenación. En los versos 143 a 147, por caso, se dice: tantas eran las nuevas flores con que el árbol fértil se vestía,
tantos los frutos que maduros en el otoño recogía. Sabía también trasplantar en hileras los crecidos olmos, el peral ya duro y ciruelos que portaban frutos, y el plátano que ya brindaba sombras a los que bebían. La poesía reclama la imagen visual. Frente a las inclemencias del tiempo que puede quebrar la roca y detener el agua, la labor humana crea el jardín fértil, acogedor. En síntesis poderosa, la imagen final de este cuadro, entrecomillado, remite a la sombra protectora y vuelve a mencionar el agua, pero esta vez ya no destructora, sino benéfica. Se constata aquí una de las condiciones que ha trabajado también Grimal respecto de la construcción de jardines. El armado de un jardín implica el dominio sobre la naturaleza. Late aquí debajo el dominio sobre la naturaleza. También en la Geórgica segunda, tras solicitar a las musas le indiquen los caminos de los astros, los eclipses, terremotos y tormentas en el mar, el poeta declara: mas si no puedo acercarme a esos misterios de la naturaleza, me esplazcan al menos los campos y corrientes que riegan las cañadas y ame, aunque sin gloria, las aguas y las selvas. Nuevamente Bauzá, el poeta pide asombrarse ante la naturaleza, captando el espectáculo de lo viviente. Subrayo también nuevamente la visualidad de esa captación. En un trabajo que a mí me resultó muy sustantivo y que Cecilia me dice, no, pero es viejo, 2007, un trabajo que publicaron junto con Guillermo en la revista Circe, ellos ya hablaban entonces de la cuestión del libro octavo de Eneida y el parangón entre la recorrida de Eneas junto a Evandro y su hijo por la Palanteo, por lo que va a ser el lugar de la destinada a Roma, y los hechos de la historia romana narrados en el escudo que Venus, madre de Eneas, logra para su hijo de la fragua de Vulcano y que le entrega, el cierre del poema es la contemplación del escudo, es las armas, no solo el escudo, son las armas para la guerra contra Turno. En este correlato ellos han subrayado cómo la éfrasis es el relato, es la descripción en orden a reponer un objeto visual en la literatura, que la palabra evoque la visualidad, ¿no? Y dicen, la geografía es capaz de narrar. Pero también el propio recorrido por los sitios donde se desarrolla la historia de Roma, dicen, podría ser definido como una éfrasis. Admiten que la éfrasis pide detención y en realidad acá la narración continúa. Ellos están caminando, está sucediendo algo, están viendo lugares, pero tiene elementos de la éfrasis, está reponiendo un lugar a fin de producir una representación visual en el lector. Efectivamente, sitios tales como la Puerta Carmental, el Palatino, el Capitolio, preludian ante la memoria de los receptores los hechos que en el escudo se relatan en términos narrativos. Ahí es donde ocurrirá. Se establece un puente, dicen Cecilia y Guillermo, entre la Italia prehistórica y la Roma histórica. Se anticipan a siglos de distancia los lugares más ilustres de la ciudad que será centro del mundo. Para Virgilio, describir la topografía de la futura urbs es una operación complementaria a la escritura de la historia en la forma tradicional de los anales. Entonces ya podemos ir pensando que cuando vayamos al paisaje pictórico, que hay aquí una fusión entre geografía e historia que hace al mundo antiguo. Y me permite, si tengo tiempo, me permite una digresión. Ahora no tengo el tiempo. En esa descripción y en el espacio de unos 40 versos, lo cual es acotado en el contexto de la Eneida, se apuntan cantidad de notas de paisaje natural relativas a bosques. Los bosques primeros habitados por ninfas y faunos, el bosque donde se albergara Rómulo en el Palatino, el bosque sagrado de Argileto, huésped, pero que ha sido asesinado en buena ley porque pretendió levantarse contra Evandro y tomar su tierra. Entonces Evandro pone por testigo el propio bosque de su inocencia, ¿no? Y el bosque de la ladera del Capitolio, que es descrito como hórrido antaño de silvestres breñas, con árboles, con rocas, habitadas ciertamente por un dios, que imponen respeto siniestro,
Como se verá, la arboleda cumple un papel fundamental en el paisaje idílico sacral. Paisaje idílico sacral es este, es el tipo de paisaje que ha sido llamado idílico sacral. La arboleda cumple, igual lo voy a volver a poner así que en una versión más cercana. Esto es del catálogo del museo. Cumple un papel fundamental. Si en el tiempo originario de la Edad de Oro Saturnal es más bien amenazadora esa zona boscosa, bucólica se volverá en tiempos de la Edad de Oro Augustal. Bucólica sí, pero sin perder su carácter luminoso. Pierre Grimal ha trabajado largamente el tema del bosquecillo sagrado, la presencia de bosques en Roma, el lamento por la pérdida de los bosques habitados por la vieja religión itálica. La éfrasis estricta, la éfrasis propiamente dicha, que es la descripción del escudo, está en la línea de ilustres predecesores. Perdón, cosa muy sabida, esto va a beneficio de los alumnos. La descripción del escudo de Aquiles en el canto 18 de Ilíada y la del escudo de Heracles en el poema atribuido a Hesíodo. Y es curiosa aquí la inversión de los términos, porque si la éfrasis es el recurso literario para reponer la representación visual de un objeto, y convengamos que la extendida aplicación del término en la literatura atañe ante todo la descripción de ese objeto privilegiado que es la obra de arte, en general cuando se dice éfrasis, todo el mundo entiende que nos van a describir una ánfora, un cuadro, una estatua o algo por el estilo, cuando en realidad es la reposición de un objeto visual, no tendría por qué ser una obra de arte, pero parece privilegiadamente como obra de arte. Aquí, como en sus ejemplos griegos, esta descripción, que debería ser, se vuelve cinética. Los acontecimientos desfilan ante los ojos en tiempo presente, un presente que para Eneas es futuro y destino, desde la fundación de la ciudad, desde la fundación de la ciudad a César Augusto. Creo que fuiste vos que la vez pasada preguntabas, me parece que fuiste vos, pero Eneas sabe de los vaticinios. No, no lo sabe. Y una prueba palmaria está en el cierre magistral del libro octavo, que es muy bello. Él está mirando el escudo y termina, ¿no? Desconoce los hechos, pero goza mirando las figuras. Y carga a sus espaldas la gloria y destino de sus nietos. El hecho de ponerse al hombro el escudo es cargar en esas imágenes que él no sabe la gloria y destino de sus nietos. Eneas desconoce sus hechos. Los receptores del poema no. Los han recordado y visto como prolepsis en la descripción geográfica y en el relato histórico consiguiente. La visualidad se hace hermana de la historia. El paisaje la preludia y la contiene. Entre el jardín y la Arcadia, la pintura parietal en la Edad Augustal. Dentro de las pinturas de paisaje que se desarrollan en este periodo, podemos distinguir algunas variedades bien diferenciadas, eludiendo por su carácter secundario los fondos de paisaje que acompañan cantidad de escenas mitológicas, y algunos son de muy linda factura, son muy interesantes, pero tomando el paisaje puro, encontramos por igual paisajes donde predominan construcciones arquitectónicas, el caso de puertos, vilas, murallas y otros. Encontramos el paisaje sacro, el idílico sacral, como el que acabamos de ver recién. Luego vamos a caracterizar, es un prototipo bastante característico con una serie de topoi reiterados. Y pongamos otro ejemplo precioso de la Casa del Brazalete de Oro, del Bracciale d'Oro de Pompeya. La reproducción paisajística de jardines, que es reiterada. Se centrará aquí el análisis en estos dos últimos tipos, relacionándolos con la presencia o no de una observación de la naturaleza y sus significaciones. Porque para que haya paisaje tiene que haber un mirar, y un mirar que se dirige ante todo al momento, a la naturaleza, al sitio natural. Por lo tanto, me voy a detener en esos. Es claro que la pintura conservada ofrece calidades de ejecución muy diversas, lo que ha devenido en esas lecturas a veces un tanto no bien valoradas. Predominando el trazo rápido y abocetado, en algunos casos la factura resulta excesivamente... perdón, esto también es de la casa, esto del Brazalete de Oro,
Es muy lindo. Se repone el jardín y se repone también la presencia de esculturas, de pinaques, que era la pinacoteca del dueño de casa en soportes como madera, piedra y demás. Pero algunos son demasiado someros, demasiado abocetados y le han valido, digamos, esta consideración a veces no tan feliz. Pero en otros va a adquirir una calidad notable. Naturalmente, las propiedades construidas en el entorno cercano a Augusto contaron con pintura de excelencia. No podía ser de otro modo. Uno de los ejemplos más encantadores y conocidos es el Hortus Pictus de la estancia subterránea de la villa de Livia en Prima Porta, la famosa villa ad Galinas Albas. Había un prodigio por el cual, bueno, un águila dejó caer una gallina con una rama en el pico, entonces allí había que... en esta villa se encontró una estancia subterránea. Esta es una foto del año 42. En el año 1951 estos frescos fueron trasladados, se encuentran en el Museo Nazionale, en la sede del Palazzo Massimo. El Museo Nazionale en Roma tiene 4 sedes, este es el Palazzo Massimo. El jardín pintado, valga por la belleza. En trabajo de Trompeleil que rompe el muro, Trompeleil es trampantojo, ilusionismo. El fresco presenta un doble vallado bajo que amplía la profundidad visual y tras el cual se acumula cantidad de especies vegetales floreciendo en conjunción, más allá de la temporada específica que le correspondería, acompañadas de una variedad de pájaros que ha sido estimada en más de 60. Está claro que tal disposición en un triclinio subterráneo ante todo concurre a dar sensación de frescura en la época estival, reproduciendo los jardines a los que el patriciado era tan afecto. El tipo arquitectónico guarda paralelos con otros ejemplos del período, como el llamado, también subterráneo, como el llamado Auditorium de Mecenas en el Palatino, que en verdad es un triclinio con ninfeo. Había... Primero no se sabía, se lo llamó auditorio por la forma, pero en realidad arriba de las escalinatas se descubrieron tuberías. Aquí se reunía Mecenas con el grupo de poetas y bajaba, había una caída de agua que derramaba por los escalones. Y en el piso superior, en el ábside, hay estos nichos que están, digamos, adornados con paisajes, con detalles de paisajes, algunos con una observación de la naturaleza verdaderamente delicada y extraordinaria. Es muy, muy bello esto. Mónica Salvadori, quien ha trabajado mucho el tema del Hortus Pictus, ¿no? Habla, ¿no?, de esta idea de una eterna primavera. ¿Cómo no recordar el jardín de Coricias? Cuando esto además en el entorno de Mecenas, ¿no? ¿Cómo no recordarlo? ¿No? Esta eterna primavera... está en italiano, lo traduzco. Se funde felizmente con un riguroso sentido del orden, determinado por la específica distribución de las especies arbóreas, vamos acá, por el concepto de limes, representado en este caso por la cerca, por la balaustrada, por la selección de un particular punto de vista que todo esto se prestaba bien a vehiculizar la ideología augustea de la felicitas temporum. Estos conceptos son muy reveladores. Observación específica del natural. No son solo prototipos, acá hay observación del natural. Se reconocen, entre otros, el ciprés, la palma, la encina, el pino, el laurel, la rosa, la flor de lis, el crisantemo, la amapola, la manzanilla, el granado, el membrillo, y siguen las firmas. Desde un particular punto de vista, el de un observador idealmente ubicado en el punto central. Como en todo Trompeleil, cuando uno se mueve, se pierde, digamos, el efecto ilusionístico pleno. Que de visión subjetiva se trata, queda reforzado por el magnífico despliegue de uno de los recursos más importantes para la reconstrucción de la tridimensionalidad en el plano, la perspectiva aérea. Esa sensación por la que los objetos se difuminan y azulan en la lejanía y se vuelven claros y nítidos en la visión cercana. Ahí, superpongo otro. Y que tenemos por primera vez en el mundo romano.
recurso que se ve usado ampliamente en la pintura romana del periodo. Es difícil decir si se trata de una pura invención romana. Ya dijimos que, bueno, tampoco nos tendría que importar. Martin Robertson, gran historiador del arte griego, admite que se sabe desde el griego Eufranor, en el siglo IV a.C., que Eufranor habría utilizado el modelado, es decir, el claroscuro para dar el volumen de las formas, pero que no consta en fuente de que pudiera haber habido esto que se llama perspectiva aérea. Y que no existiría en la griega, pero después aduce que, bueno, sabiéndose que existió en el helenismo la pintura de paisajes, es más que probable que este recurso fuera helenístico. Es decir, en realidad no lo sabemos y seguimos dando vueltas respecto de si es un recurso original. Más allá de esto, me permitiré subrayar que su desarrollo y constante aplicación en la pintura romana de paisaje es en el orden a recuperar una impresión de los sentidos, o sea, subjetiva. Acá hay esa subjetividad que suele pedir la pintura de paisaje. Pero junto a esta afirmación aparece otra cosa, que es la concepción paradigmática de lo que llamamos clásico. Porque en lo que llamamos clásico, el dato subjetivo, individual, se evidencia con claridad, pero se equilibra con principios de orden. Lo individual está plenamente puesto ante la mirada, pero se disciplina en una estructura que lo contiene sin anularlo, para proponer un ideario de cualidad superior. Este concepto, que atañe a todo clasicismo, como sabemos, adquiere un particular sentido histórico en la época augustal, que es una época clasicista, porque está remitiendo a Grecia. En realidad decimos clásico al momento, comillas, originario, y clasicista esa remisión. Como si dijéramos, en los momentos clásicos o clasicistas, percibimos al mismo tiempo los árboles y el bosque. Ni los árboles nos ocultan el bosque, ni el bosque se traga a los árboles. La representación de estos espacios se va a articular de modo muy diferente en la recurrente aparición de vistas encuadradas en los muros del llamado tercer estilo pompeyano, y la edad, otra hora. Pompeyano, era lindo cuando hablábamos de corrido, pompeyano u ornamental, como, y lo pongo exprofeso, este magnífico conjunto encontrado bajo la Villa Farnesina en Roma, y que hay una presunción de que podía haber sido de Marco Vipsanio Agripa, que es el que empieza a construir la vila a la que nos vamos a detener ahora. Esta disposición era muy común en la pintura del período, una decoración de corte arquitectónico muy sutil. El estilo anterior había sido mucho más escenográfico, acá es más recatada, digamos, más planimétrica, y en el medio la reproducción de cuadros que tienen escenas mitológicas, representación de ritos, figuras sagradas egipcias, bodegones, algunos retratos y paisajes de todo tipo, entre los cuales los que se destacan son los idílicos sacrales que mencioné antes. Este es un ejemplo de la metrópoli, pero contrastemos, por ejemplo, con la casa de Marco Lucrecio Frontón en Pompeya y nos vamos a encontrar con algo muy parecido, ¿sí? Muy, muy similar. Voy a hacer un paréntesis. Es probable que hayan leído hace unos años en las noticias, hubo bastante polémica con un estudio que se realizó, que lo hizo Sergio Omarini, un estudio óptico de un laboratorio de Firenze que fue contratado por la Superintendencia de los Bienes Arqueológicos de Nápoles, y que salió en la web y demás como el rojo pompeyano era ocre, no existía. Bueno, no, ese estudio no dice eso. Yo no lo he leído, estoy anoticiada, tampoco podría leerlo porque no tengo la competencia en física o ciencias duras para que me fuera de provecho, pero digamos, estoy anoticiada de esto. Lo que dice ese estudio es que por análisis con espectrómetro, es decir, no invasivo, no todos los fondos rojos que se ven en la pintura habrían sido rojos,
porque pareciera no tener en el espectro la composición química, está muy analizada, se conocen los pigmentos que se usaron, se conocen. No estarían los elementos químicos apropiados. Que una cantidad de esas paredes podrían haber sido ocres. Hasta lo que tengo visto, esto no ha sido recibido, digamos, muy calurosamente por la academia. De todos modos, escapa mi competencia. Lo dejo, pero por eso pasé la farnesina. Pero había cantidad de paredes de fondo rojo, no es que no. Así que no tenemos por qué dudar, por ejemplo, de la vila de Bosco Reales. Y en todo caso habrá que hacer un análisis químico específico de un pedacito de pigmento de cada caso. Lo digo porque lo vi y digo, va a aparecer porque fue noticia en los diarios. El rojo pompeyano no era rojo, era ocre. Por otro lado, a ver, está bien, yo no sé nada de química, no, pero bueno, afectó al rojo y todos los demás colores tienen una cosa prístina que, bueno, no se puede creer. Recién veíamos esta imagen, la tomo ahora, en realidad está más contrastada, pero lo hice a propósito para que se viera mejor y sin el marco. Esto del paisaje idílico sacral. Como ya hemos apuntado, este tipo de paisaje es fórmula de una Arcadia romanizada que remitía al tiempo originario de la URSS. Son sus elementos básicos, la presencia de árboles, cursos de agua, promontorios, puentes. Elementos sagrados, ermas, estatuas, en este caso la erma que aparece allí podría ser Hécate por la doble antorcha, ¿no? Es altamente probable, no lo sabemos, pero podría ser. Fragmentos de arquitectura, sencillos templetes, a veces alguna torre o columna. Junto a estos elementos, la presencia humana se reduce a unos pocos personajes apenas abocetados, algún pastor con su rebaño, tal vez un pescador, caminantes, devotos que ingresan a un espacio con claras notas de sacralidad. Al respecto ha postulado Paul Zanker. Pero estos idílicos ambientes pastoriles nuevos son contradictorios. Es significativo que los pintores de una sociedad altamente sofisticada y saturada de lujo no pudieran concebir la sencilla vida pastoril sino ante un fondo escenográfico de parques y vilas. Simples altares de piedra aparecen emplazados ante extravagantes y exóticas construcciones arquitectónicas para el culto y ante preciosas ofrendas votivas. En estos paisajes jamás se verán campesinos romanos trabajando, ni las campiñas itálicas llenas de frutos, aquellas que Virgilio cantara con tanto entusiasmo. Los llamados morales del Princeps no consiguieron que los pintores se interesaran por la arquitectura, por la agricultura. Su única consecuencia fue un cambio de arquetipo en cuanto al otium. Bueno, hay otras, tengo aquí otras opiniones que voy a saltear por la hora. Alfred Fraser, que se ha dedicado a las vilas y a los jardines, ¿no? También discute, bueno, pero estos romanos armaban y en realidad al instalar esta vila vulneraban el espacio sagrado originario, digamos, la gruta y la arboleda. Están también los estudios de Bettina Bergman, norteamericana, que se ha dedicado específicamente a estos trabajos. Vamos a ir acercándonos a la vila de Bosco Trecase, y que ha trabajado la arboleda sagrada, y la importancia que tienen estos paisajes. Siempre aparecen árboles, uno o dos o tres, y a veces se funden con la arquitectura y la arquitectura irradia desde el árbol, el lugar sagrado del árbol, lo dejo mencionado. Y vamos al ejemplo. Esplendor y misterio, la villa de Bosco Trecase. Ejemplos de la más alta calidad de interés iconográfico tenemos en la villa de Agripa Póstumo en Bosco Trecase. Mansión que comienza a construir Marco Vipsanio Agripa un año antes de su muerte, es heredada por su hijo menor todavía infante, un bebé, con lo que la construcción y decoración continúa bajo la dirección de Julia, hija de Augusto. Sus frescos son considerados de las expresiones más altas de la pintura del periodo. Fueron encontrados a comienzos del siglo XIX, cuando se estaba haciendo el ferrocarril circunvesuviano. Por suerte se pudieron estudiar, se pudieron rescatar, y luego la erupción de comienzos del siglo XIX volvió a tapar el yacimiento, o sea que fue una especie, ¿no?, scoperta y ricoperta. La decoración de los cubículos 15 y 16 en tercer estilo se conserva en grado bastante completo, una en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles, la otra en el Metropolitan en New York. En los frescos de Nápoles, que son magníficos, los recuadros de paisaje contienen escenas de las llamadas idílicos sacrales sobre fondo rojo. La detención en el panel principal planea interesantes perspectivas. Demasiado interesantes, porque acá una se tiene que coser los dedos para no escribir lo que no puede escribir.
Como en todos estos paisajes se presenta una doble dificultad para la atribución iconográfica: la carencia de documentación escrita que avale toda hipótesis y la ejecución sumaria, que antes alude que designa con precisión. Se reconocen varios de los topoi antes mencionados con interesantes variaciones: el promontorio rocoso, rodeado por un curso de agua, salvado por un puentecillo, arquitecturas y árboles, un pastor con 3 cabras, 3 caminantes que se dirigen hacia una figura femenina entronizada. El elemento central notable del que irradia la composición con la fusión de la columna y el árbol. Yo no sé si se llega a ver, puse el acercamiento. No, no lo puse. El acercamiento. Ahí está. Bueno, el acercamiento. ¿No? Se llega a ver que el personaje que encabeza, el peregrino que encabeza, parece llevar un casco con penacho. Parece ser un personaje militar, acompañado de otros 2. Ante todo, uno que con la mano hace esto. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto es la tentación. El demonio está tentando. Pero uno no puede proponer, decir, hipotetizar lo que no puede constatar o afirmar. Que tienta, tienta. A ver, un personaje empenachado con figura ¿no? militar y uno que va más atrás y otro que le va indicando, parece. También lleva un elemento vertical largo, una lanza se diría, la figura femenina de Aroma, Minerva, Juno, Telus tal vez. Me recuerdo de ese momento, de ese pasaje donde Zanker, desesperado, dice: cuántas atribuciones y atribuciones, ¿no? La sensación de que, bueno, en breve espacio se acumulan signos de piedad. En el marco de la Arcadia romanizada asistimos a la celebración de la vieja religión en contexto nuevo. El vínculo con la poesía del período resulta tentador, aunque no podamos afirmarlo en pasajes precisos. No lo podemos afirmar. También resulta relevante la tensión espacial. Si la planimetría de las superficies enfatiza la pared como pared, estoy citando a otro autor, Dietrich, ¿no? Hay un marcado contraste con la impresión general de planimetría y ese espacio que se abre como al infinito propuesto por el paisaje en el lugar central. Tal vez sean más interesantes desde el punto de vista... ¿qué hice? Sí, está bien. Desde el punto de vista espacial, el conjunto del cubículo 15 en el Metropolitan de New York, con sus elegantes, frágiles columnas y detalles en miniatura destacando sobre el fondo oscuro. Aquí, afortunadamente, la identificación iconográfica es mayor. Reproducción de pinaques con rituales egipcíacos en los laterales, sostenidos, miren qué detalle maravilloso, sostenidos por columnas y, perdón, vuelvo para atrás un segundito, este tipo de cosa Vitruvio la calificaba de monstruos, ¿no? Esta decoración que ahora es fantasiosa, donde, ¿por qué? Porque para la severidad del arquitecto romano no había relaciones tectónicas de carga y soporte, que es eso que de pronto parece que de una ánfora sostiene otra cosa. Bueno, pero vuelvo aquí, dobles cisnes, ¿no? Ave, que es atributo de Apolo. Apolo es uno de los dioses protectores de la gens, es uno de los dioses protectores de Augusto. Lo interesante viene en el centro. En el centro, un delicadísimo marco con 2 figuras de perfil en medallones que han sido identificadas con alta probabilidad, ¿no?, con Livia y Julia. Todo este repertorio iconográfico, sutilmente resuelto, enmarca un elemento central. Me voy acercando, y ahí vamos, un diminuto paisaje en viñeta. Frente a una torre con pórtico, cerco, bajo y columna, un conjunto de personajes apenas abocetados realiza un ritual. Lo excepcional aquí es, ante todo, la ausencia de marco para la escena. Uno de los efectos más extraordinarios de esa ausencia es la acentuación de la ambigüedad espacial. Los elementos de la decoración arquitectónica sugieren, no sé si lo vieron, una tercera dimensión. Ahí como, puedo volver atrás, no sé si lo vuelvo a tener adelante. No, perdón, me fui al fin. Ahí, no sé si se llega a ver, que hay, digamos, una sugestión de tercera dimensión que se acerca hacia el espectador,
El paisaje, vuelvo, que también construye su propia tercera dimensión con los recursos de perspectiva típicos del periodo, que es todo un tema, lo dejamos, pero es interesante, parece hundirse en una extrema lejanía. Esa impresión se logra no solo por el contraste entre el definido perfil de los demás elementos y la pincelada suelta, aérea del paisaje viñeta. Ante todo se logra por su pequeñísimo tamaño, que al carecer de marco no puede atribuirse a la reproducción de un objeto, de un pinax pequeñísimo, y es leído en relación con los demás elementos de la pared. No se trata de un cuadro, se trata de una visión inmensamente lejana. Por cierto que no podemos afirmar cuáles eran las funciones del cubículo 15 en esta vila, pero habida cuenta de que podía haber una polifuncionalidad de estos espacios, no podemos descartar que se tratara de ámbitos donde era importante también el acto de la autorrepresentación. Cualquiera sea el caso, con elegancia exquisita, símbolos y personajes del entorno del príncipe se acercan levemente hacia quien mira para enmarcar un pasado tan lejano como aureolado de sacralidad. Y voy cerrando, y disculpen. El desarrollo de la pintura parietal de paisaje durante la época de Augusto resulta un momento clave de este género. Más allá de los reparos que se han interpuesto para su consideración, este desarrollo depende naturalmente de las claves históricas del período, del empeño en la construcción de una iconografía al servicio de la paz augustal, que comparte con la poesía. Sin embargo, esa lectura insoslayable debe intersecarse con los elementos de construcción de la pintura misma, ante todo el del espacio, toda vez que en el paisaje hay una mirada puesta señaladamente sobre un espacio determinado. Hace ya casi un siglo, Erwin Panofsky planteó que, siendo la perspectiva una forma simbólica, esta pintura en particular correspondió a una intuición del espacio que difiere de la nuestra, ya que careció del concepto de una unidad superior más allá de los cuerpos y el vacío. Para el mundo antiguo, los cuerpos se medían de una manera y el vacío de otra. No había una intelección que homogeneizara, y por lo tanto... Bueno. O dicho de otro modo, Panofsky nos advirtió que no podemos leer esos espacios de ficción en clave moderna. Agregó también que el arte antiguo es ante todo un arte de los cuerpos, y que por eso, cuando la atención se centra en el espacio mismo, este se vuelve irreal y parece alimentarse de las cosas. Sin negar estas condiciones de pensamiento que resultaron constituyentes, agregaré que no deberían olvidarse otros aspectos. La mera comparación entre los dos subgéneros de paisaje aquí considerados, el jardín y el paisaje idílico sacral, enriquece toda consideración. Mientras que el paisaje del jardín se constituyó con una fuerte carga de ilusionismo que envolviera al espectador y que albergara a su vez otras representaciones menores, es decir, se hizo marco y continente, el paisaje idílico sacral se desarrolló dentro de un marco y además pequeño como cuadro en tensión con el espacio en derredor. Esta condición dice mucho del estatus de ambas representaciones. Mientras que la primera celebró el entorno específico de una forma de vida sofisticada, la de la domus o villa, la segunda aludió a un pasado que se quiso integrar en ese presente como ideal romano devenido desde los orígenes. Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias por la presentación, y creo que ha quedado claramente establecido que una minusvaloración del paisaje no es posible con estos argumentos. Y constantemente en la presentación del tema venía a mí al recuerdo de una de las ponencias publicadas en las Semanas Romanas, no recuerdo qué volumen, de Rómulo Trevi, sobre la reconstrucción de las villas de Plinio a partir del texto. Sí. Y cada vez que se hablaba aquí del paisaje, volvía a aparecer el ortus y el ortus, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes aportes del paisaje romano, y nuevamente entonces no podemos afirmar de que es casi la decadencia de un esplendor anterior, sino que se inaugura una nueva lectura del paisaje, es la ampliación del concepto de paisaje, no solo al arte visual bidimensional, sino que pintar la realidad. Y eso es el jardín, especialmente en la villa, donde lo vegetal, lo escultórico y lo funcional, que es lo más propio del mundo romano, la practicidad de todo constructo romano, está dada por la complejidad de este jardín que surge con todos sus elementos protogénicos en Roma y que después estalla y explosiona en la villa del Renacimiento, ¿no? Entonces, y lamentablemente, bueno, no ha quedado vestigio de esos jardines que
claramente existieron, ¿eh? Pero que los podemos reconstruir, como hizo Rómulo en esta ponencia, a partir del texto. Hay un relato que nos permite saber que no solo era, sin quitarle todo el valor que tiene, una decoración hermosa, sino que era la construcción de un sentido de apropiación, que está tanto en la pintura como en el espacio tridimensional. Entonces, creo que la ponencia da para poder ampliar después, aprovechando este tiempo de libertad interpretativa y creativa, con esa otra dimensión del paisaje que está presente en Roma, del cual no tenemos vestigio, pero podemos reconstruir a partir de los textos, por ejemplo, las cartas de Plinio, ¿no? Sí. Donde el agua, la arquitectura, la vegetación adquieren la potencia de un relato que da cuenta de una identidad que no solo es estética puramente, sino que también es muy práctica. Apartarse, esa irrealidad es la posibilidad de apartarse para meditar, reflexionar y poder volver a incorporarse al proceso práctico de la vida romana, digamos, sea momentáneamente o en la etapa final de la vida, como en el caso de Plinio. Así que muchas gracias por la ponencia, y creo que genera toda esta potencia para releer el valor de ese paisaje también en esta dimensión tridimensional, digamos. Gracias. Muchas gracias por el aporte. Me sumo a los agradecimientos, ¿no? Quiero hacer una pregunta que puede ser un poco extraviada, digamos. Ronald Syme resumió la obra de Augusto en la despolitización de la clase dirigente. Sus fundamentos tenía, en fin. ¿No podríamos ver aquí también algo semejante a una despolitización, en el sentido que el paisaje representa, mire, lo estoy postulando, usted me dirá si estoy bien encaminado o no. Todo el jardín, el paisaje representan un cierto intimismo, una cierta actitud recoleta, que ya no es la del triunfato romano, ¿no es cierto? No están, por lo menos no los grandes diosesillos, no los grandes dioses, tal vez, no la pompa triunfalis, sino esta cosa más íntima, más privada, más recogida. Es privado, Sí. es un jardín. A ver, son pinturas para el ámbito privado. Ahora, las producidas en grandes vilas, por eso elegí las del entorno hay muchísima pintura, muchísima. En el entorno de Augusto, bueno, ahí hay que preguntarse, ¿no? Qué tipo de visitantes, a ver, si esto del acto de autorrepresentación que tanto trabajó Sanker no está presente. Ahora, es cierto, sí que son privadas. Si esto es parte de un acto de despolitización, yo no lo podría decir. No. La lectura de los sitios en función de la construcción del mito de Roma y del destino de Roma y de la historia de Roma, eso sí lo estoy planteando acá como mi hipótesis, que se reproduciría en esta pintura eso que tan claramente se ve en la poesía, ¿no? Es decir, no sé si se sintió, pero traté de establecer un vínculo con la poesía que está largamente trabajada y donde eso es sumamente claro. Deteniéndome ahí donde, bueno, no puedo hacer la atribución iconográfica, aunque me tienta horrores. A ver, no lo dije, pero lo dije, porque tenía la sensación de que... a ver, estuve a punto de cambiar el ejemplo, pero después pensé que era útil también para los jóvenes esto de cómo uno no puede avanzar donde no puede avanzar. Y que podía ser útil mostrar ese límite, ¿no? Donde te tienta, pero que no te tiente. Es decir, eso que dije no lo puse. O sea, no lo firmo. Lo negaré 3 veces como Pedro. Bueno, muchas gracias también por la exposición. Bueno, yo no sé si pensaba hacer un aporte positivo, pero como lo voy a mencionar a Sanker, no sé cómo hacer la reacción, porque a mí me tocó cursar un seminario con Sanker, donde justamente él proponía, digamos, a lo largo de todo el seminario, que trabajaba acerca del uso
del imaginario pictórico aplicado a Metamorfosis de Ovidio. Y él justamente decía que uno de los recursos de Ovidio fundamentales era que en Metamorfosis exclusivamente, para darle, vamos a decir así, el aspecto lo más cercano, lo más romano a los mitos que él narraba, se basaba, Sanker decía, hay que atender a la construcción del paisaje natural que rodea las escenas míticas. Sí, ahí claramente está el aspecto romano. Entonces, en el análisis del Arapaquis también, él, digamos, cuando trabaja el relieve de Telus o la que fuere, ¿no? Dice de la importancia de esos datos, ¿no? Pero digamos, eso como introducción, y él decía, si bien por supuesto no quería hablar de influencias, por supuesto, porque no se puede ni siquiera temporalmente, remitía todas las imágenes de Pompeya y decía, porque fíjense precisamente el énfasis que hay en la pintura pompeyana en la reproducción del espacio natural, ¿no? Entonces decía, porque eso es un aspecto que para el imaginario romano es justamente romano. Y él lo definía así. Por eso me extrañaba traje la cita. A ver, el libro este es del año 87. A ver, en ese libro él hace hincapié en el relieve, en la escultura. ¿Sabes? A ver, tengo para mí esto. Suerte que tuviste que hiciste ese seminario, te envidio. Pero pasa esto, dentro del conjunto de la valoración de la cultura romana, salvo los estudios específicos, ahí no, el que se dedica a eso, no, la pintura es una cenicienta. ¿Por qué? Porque la literatura, bueno, hablemos, y la arquitectura romana, a ver, si vos le preguntás a un estudioso de la arquitectura cuál es el edificio de la antigüedad más importante, no te va a decir el Partenón. Perdón los helenistas, te va a decir el Panteón. Claro. Por el Opus Caementicium. Claro, como resolución arquitectónica, por supuesto. Sí, no, claro. ¿Por qué? Porque rompe lo que venía de toda la que es el sistema trilítico. Exacto. A ver, los romanos no inventaron el arco, pero inventaron el cemento. Entonces, teniendo una construcción por hiladas, pudieron moldear plásticamente un espacio, y eso es revolucionario. El Panteón de Agripa, que no es de época de Agripa, se llama así, pero es de época de Nerón, pero no importa. Entonces, frente a eso, y luego la escultura, que es del ámbito público, entonces tiene esa cosa áulica, y la pintura, que además solo tenemos estos restos. Y otra cosa, de una única región, que es la Campania, que seguramente era parecido a lo que se producía por todos lados. Por eso es tan importante cuando aparece algún caso en Roma, en la URSS, porque entonces, bueno, se puede establecer el parangón, porque si no el estudio es como muy sesgado. Y siempre queda esa valoración, claro, pero bueno, a ver, a mí también me llama, por eso lo traje. A ver, es un atrevimiento el mío ponerme a discutirle a Sanker, porque a ver, pero uno tiene que defender lo que se le presenta claro y distinto, aunque admitas que no tenés ni la erudición, ni el conocimiento, ni la profundidad, ni los años de un autor de ese calibre. Por Dios, esto has dicho, ¿no? Así que bueno, habrá por ahí otras publicaciones que yo no conozco. Pero esto, por eso puse la cita, porque no me lo iban a creer. No sé, página 333, digo, de la edición castellana de Alianza. Si no, no me lo creían. No, seguro. Bien.